Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pensado en desertar y en negar a Dios. Y ese ha sido un gran problema durante la existencia de la iglesia. Y aunque nos hemos acercado de varias maneras a Dios y aún hemos visto sus prodigios y sus maravillas, es muy fácil que el ser humano, en las circunstancias que vive, deserte de seguir a Dios. Porque en alguna u otra forma las circunstancias se vuelven muy pesadas, muy difíciles para poder avanzar. Sin embargo, y a pesar de todo esto, y aunque en algún momento de nuestra vida o de manera futura podamos desertar, si nuestro corazón está contrito y humillado, tarde o temprano, vamos a regresar a Dios. Lo más, lo más triste de todo esto es que muchas veces vamos a tratar de negar a Jesús, pensando que así quedamos bien con las personas, pero ni aún así quedamos bien con ellas. En Mateo 26:70 dice de Pedro, mas él negó delante de todos diciendo, no sé qué es lo que dices. Nuestra primera pregunta es, ¿qué pasó? Muchas veces estamos sentados por un problema, por una situación y Pedro no era la diferencia. Él estaba ahí por lo que le había sucedido a Jesús hace unas horas antes. Lo habían apresado y si bien recordamos la historia, Pedro cortó la oreja de uno de los sirvientes del sacerdote y Jesús le dijo que no. Entonces, lo más probable es que Pedro ha de haber estado confundido, pero aún así queriendo estar cerca de su Señor. La gente se da cuenta que él era un seguidor de Jesús y le empiezan a preguntar, ¿quién eres? Y él con el afán de no tener problemas, de no tener situaciones, empieza a negar que él conoce a Jesús. Y aunque nosotros no tenemos problemas al igual que Pedro, a pesar de ello, aún así muchas veces negamos a Jesús con tal de que nuestro problema no aumente, con tal de que nuestro problema no sea mayor. Le negamos. Y ese problema, aunque hemos negado a Jesús, sigue atosigando nuestra mente, sigue haciéndonos sentir mal. Y es el gran problema de esta situación. Aunque no estamos igual que Pedro, porque Pedro aún tenía otra característica. Y de Jesús le había dicho que Satanás había pedido para zarandearlo. A nosotros tal vez no nos están zarandeando así. Sin embargo, esos problemas y esas situaciones muchas veces nos hacen estar pensando en qué pasó, cómo sucedió, en lugar de estarnos centrando en Jesús y de decir, Jesús tiene el control, el Espíritu Santo está conmigo y puedo vencer, puedo quitar todos aquellos problemas que tratan de alejarme de la presencia de Dios. Pero muchas veces nos centramos tanto en el problema, tanto en la situación, tanto en esa situación que está llegando para zarandearnos, en lugar de pensar en Jesús. Si Pedro hubiera puesto su enfoque en Jesús, hubiera sido algo diferente. Pero muchas veces somos igual que Pedro. Nos centramos en el problema y cuando nos dicen si somos de parte de Jesús, en alguna u otra forma empezamos a negarlo. Ya sabemos qué pasó, hay una situación que nos zarandea. ¿Quién eres? Y probablemente esta pregunta de quién eres no venga de una persona, sino de aún de nosotros mismos. Y eso que eres cristiano, y eso que vas a la iglesia, y eso que sirves al Señor en alguna
área, y eso que esto, y eso que lo otro, en los problemas y en las situaciones, al igual que Pedro, empezamos a dudar de qué es lo que habíamos hecho y de qué es lo que estábamos haciendo, y aún nos molestaba, y aún ya no nos sentimos cómodos con pensar que algún momento hicimos eso. Esa situación apremiante y aún esas personas o esos pensamientos de identidad llegan a ser molestos en nuestros corazones. Llegan a hacernos aún maldecir, como muchos personajes de la Biblia, aún el día de nuestro nacimiento. Pero recuerda, tu nacimiento no fue una casualidad. Aún que hayas conocido a Jesús, no fue una casualidad, sino que todo esto ha llegado a ser un plan de Dios, algo que Dios ha traído a tu vida para que tú cambies, para que ya no sigamos siendo como antes, para que Cristo empiece a ser manifestado en nuestros corazones. Por esas situaciones, esos pensamientos y eso que tú lees la Biblia y eso que tú oras, pensamientos o muchas veces personas que saben qué es lo que nosotros hacemos, empiezan a zarandear nuestra vida. Y digo, hasta cierto punto es normal. Sin embargo, si Dios está con nosotros, si Dios está mandando a su Espíritu Santo para que nosotros seamos enderezados, ¿por qué nos abrumamos? ¿Por qué en este sentido, como Pedro, empezamos a maldecir y empezamos a decir, yo no conozco, yo no sé? En lugar de decir, sí conozco y me meto en la presencia de Dios y me fundo en su presencia para que todo lo que esté viviendo ya no tenga poder sobre mi mente. Con la palabra que iniciamos, negar. Empezamos a negar a Dios con nuestras acciones, empezamos a negar a Dios con nuestros pensamientos, pero el punto no es si simplemente queremos negar o no. El punto es, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Jesús? Y si conoces a Jesús, ¿por qué no le buscas? Porque el que le busca, le va a hallar. El que le busca, le va a encontrar. La situación puede ser difícil y hay muchas situaciones que a lo mejor si nos las cuentan van a ser difíciles de entender, pero Jesús es el que está con nosotros. El Espíritu Santo es el que redarguye y nos guía a toda verdad. Y al fin de este pasaje, ¿de qué te acordaste? Pedro se acordó de que Jesús le había dicho que lo iba a negar 3 veces después del canto. Y se remordió su corazón. Y más que remorder, también hubo un arrepentimiento. ¿Cuántas veces después de la situación? ¿Cuántas veces después de haber consumado un pecado te acordaste? ¿Y sabes qué es lo que me impresiona del Pentateuco? Antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida, se narra en el Pentateuco que Dios ya sabía que ellos iban a ir detrás de los dioses paganos. Dios narra que Él ya sabía que el pueblo iba a desertar y iba a negar su fe en Él. Qué terrible, ¿no? Muchas veces nosotros no hemos entrado en la tierra prometida, pero hemos recibido bendición de Dios, hemos recibido su misericordia. Entramos a esa etapa de ya estar en la iglesia, de ya servir en la iglesia, y por alguna u otra situación, no como la de Pedro, pero sí una situación, empezamos a negar a Dios, empezamos a olvidarnos de Él, empezamos a alejarnos sin darnos cuenta que Dios ya sabía eso de nosotros.
y aún así nos eligió. Y aún así sabe que cuando nos arrepintamos regresaremos a Él y estaremos en su presencia. Pero ¿por qué no mejor desde ahorita reconocer qué es lo que hay en nuestro corazón? Esa necedad y esa incredulidad, para entregarlas a Dios y para que sea menos el golpe, o que ya no exista. Que Dios guarde nuestros corazones de negarlo y aún de desertar. Porque cuando desertamos decimos, es que nosotros hacíamos y es que nosotros acá, nosotros no hicimos nada especial. Si servíamos era porque Dios estaba con nosotros y nos daba de su gracia y misericordia. Y si aún estamos en pie, es porque Dios tiene misericordia y gracia de nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Y así como Pedro tuvo esa situación, tuvo ese problema, y aún recordó que había sido pedido por Satanás, Señor. Ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a estar alertas para que nuestro corazón no decaiga, para que nuestro corazón no desfallezca, Señor, y podamos seguir totalmente en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y emuná. Te invitamos los días miércoles y aún a las otras células que tenemos a que nos acompañes a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Escribe en los comentarios para que te demos más información. También suscríbete, dale me gusta, comparte estos videos para que podamos seguir avanzando en la obra de Dios. Gracias por cada semana estar aquí, gracias por cada semana escucharnos, que Dios bendiga abundantemente tu vida. Si tienes alguna petición de oración, escríbela en los comentarios y con gusto te apoyamos. Gracias y que Dios te bendiga abundantemente. Amén.